Saludo a Guido Sac, que se suma a nuestra mesa de análisis, economista de Fundar. Gracias, Guido, por venir. Y bueno, sí, una Argentina que comparada con la región, comparada con el mundo, sigue estando muy alta. Nos preguntábamos, Guido, si el número de inflación de hoy es una foto vieja, teniendo en cuenta cómo se viene moviendo el dólar en lo que va de julio. ¿Qué pensás vos? Sí, bueno, es la inflación de junio, ¿no? En junio tengamos en cuenta que el dólar estuvo literalmente planchado. Tomás el primer dato de junio, el último dato de junio es prácticamente el mismo. Y eso te explica que los bienes hayan aumentado mucho menos que los servicios. Y en julio la foto está siendo diferente, ¿no? Tenemos un aumento casi de 100 pesos del dólar oficial, que seguramente se traslade a precios. Dicho esto, en junio se esperaba un dato más alto de inflación, con lo cual fue una sorpresa positiva en ese sentido. Ahora, vos decís, seguramente se traslada a precios en julio. Hasta acá, más o menos, hay una devaluación del 8% en el mes, sí, redondeando. El gobierno sostiene que ha logrado que no haya un pass-through, como se dice, un traspaso a precios lineal. ¿Es verdad eso? ¿Tiene alguna explicación que en este régimen económico de Milei no haya tanto traspaso a precios o hasta discutís la premisa? Bueno, eso lo vamos a ver con el dato que salga dentro de un mes. Es la primera vez que hubo devaluación la apertura del cepo parcial. Sí. Bueno, cuando hubo en la primera apertura hubo una devaluación, después volvió un poquito el tipo de cambio. Tengamos en cuenta que en Argentina estamos acostumbrados a devaluaciones mucho más fuertes y con tipos de cambio bastante más fijos, ¿no? Esto que flota el tipo de cambio, uno pensaría que al moverse todos los días para arriba, para abajo, este aumento del 8% podría trasladarse un poco menos a precio, más teniendo en cuenta la situación económica de una apertura que disciplina precios y de un nivel de actividad que se recuperó con respecto al piso que estuvo el año pasado, pero que tampoco genera una posibilidad de los formadores de precios de trasladar todo el costo al consumidor final. Son todos factores que podrían moderar el traspaso a precios, pero va a existir de todas maneras. Un importador que trae 8% más caro va a cobrar 8% más caro. Claro. Me gustaría saber la opinión de los dos respecto de si el gobierno va a tener o no que soltar más el dólar. Porque vos, Guido, decías recién, el dólar flota, pero también es cierto que está interviniendo con varias herramientas el gobierno para que esa flotación no sea todo lo libre que podría, Exacto. ¿no? Sí, que flote no significa que flote libremente, y por más que el Banco Central no intervenga directamente comprando o vendiendo dólares, sí lo hace a través de los contratos de futuros, que es que se compromete a vender dólares de acá a diciembre a un determinado precio, o incluso con la tasa de interés. Y tampoco deja remitir utilidades al exterior a las empresas, así que... Sí, eso todavía es lo que queda del cepo. Parte de este aumento del tipo de cambio se explica por esta eliminación de las LEFI que trasladó, digamos, que impactó en las tasas de interés de corto plazo muy hacia abajo y algunos pesos que quedaron libres se fueron al dólar. Eso evidentemente. ¿Va a tener que devaluar más? Bueno, eso depende un poco de lo que pase con la oferta y demanda de dólares, pero es probable que sí, que siga la tendencia. Y más cuando se despierta un poquito el dólar en Argentina, sabemos que es complicado. Ahora, mirá. Fabián, ¿vos crees que va a tener que devaluar más? Se está devaluando más y se va a devaluar más en la medida, digamos, como decía Guido recién, vos tenés en los bancos centrales sistemas de flotación que son administrados en todos los países del mundo. No hay, un colega de Guido decía la otra vez, la flotación libre son los padres, digamos. Claro. O sea, no existe eso. Existen intervenciones que no son necesariamente intervenciones con reservas, son tasas de interés, regulaciones, etcétera. Incentivos para que pase una cosa o la otra. Y para que la gente vaya hacia activos domésticos o vaya hacia el dólar. Eso es lo definitivo en el fondo, si es persistente, ¿no? Y acá el problema es un poco la política de tasas de interés del gobierno. El gobierno está comprometido a tener tasas bajas porque ambiciona que con eso pueden empujar la economía de alguna forma, y por otro lado no quiere intervenir. Imagínate si el Banco Central empieza a vender reservas en este contexto, claro. Olvídate, eso no es, más allá de quién son las reservas, digamos, otra discusión. Entonces, la oferta del agro, ya todo el mundo lo sabe, va a estar más limitada por la secuencia que hubo con respecto a las retenciones y demás. Tenés una formación de activos externos que aparentemente por los números iniciales va a ser similar a los de meses pasados. Tenés
no tenés inversión extranjera directa, vamos a decirlo de una manera elegante, porque Nadie trae tenés salida de inversión extranjera directa, vamos a decir que no tenés inversión extranjera directa, y la inversión de portafolio, el carry trade medio que se dio vuelta, a partir de algunas indicaciones de gente de poder, de agentes del mercado importantes, y bueno, entonces, digamos, oferta y demanda, flotación, va a tener que subir, no sabemos cuánto, digamos, pero... la tendencia es para arriba. Va para arriba. Sí. Ahora, si vos tenés, como está ocurriendo y como marca la tendencia, que va a haber una devaluación un poquito más acelerada de lo que se había producido hasta acá, le criticaban al gobierno que tenía atraso cambiario. Bueno, ese atraso cambiario de a poco se va corrigiendo y no se traslada tanto a precios como en alguna otra oportunidad. ¿Es un escenario más favorable para el gobierno, para la economía en general? Depende. ¿De qué? Supongo que si le preguntás a Guido te va a decir que por ahí sí, si me preguntás a mí no. A ver, dale. No, a mí me parece que el tema del tipo de cambio real es, efectivamente, es un problema para la rentabilidad de algunos sectores exportadores. Eso es cierto. Eso no es un determinante del volumen de exportaciones, salvo, es una restricción. Efectivamente, si un exportador no tiene rentabilidad, no hay exportación y no hay producción, no hay nada. Se terminó la economía si no pasa eso. Es una economía capitalista de mercado, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, los movimientos del tipo de cambio real no van a cambiar sustancialmente esa situación como lo están mostrando todos los estudios empíricos. Es decir, el volumen que vos exportás y lo que importás cambia relativamente poco ante variaciones del tipo de cambio real y se mueve muchísimo más fuerte con la dinámica de la economía real y con la dinámica de la economía real de los socios comerciales. Entonces, ¿qué podés tener? Que nosotros ya tenemos un ciclo, podemos escribir un paper sobre ese ciclo, que es devaluaciones más importantes, con caída de los salarios, contracción de la actividad, mejora de la rentabilidad de exportación y después volvemos al sendero de ¿qué? Estabilidad del tipo de cambio nominal para bajar la inflación, apreciación y volvemos a estar en el mismo lugar. No salimos de ese lugar. Uh-huh. Los países que salen de ese lugar hacen otras cosas. ¿Cómo qué? Políticas estructurales, inversión pública, digamos, cosas más de largo plazo. Mala palabra. Y no tienen, ahí hay un tema que nosotros estamos obviando, que a mí me parece que pesa mucho, incluso en el tema inflacionario, que es, vos tenés países con inflación cero y con problemas agudísimos del sector externo, igual que nosotros, como Ecuador, Claro. por la deuda externa. Digamos, ese factor también tiene un peso decisivo en esta historia, digamos, ¿no? Porque, digamos, yo creo que cualquiera reconoce que tener el fondo metido en tu arsenal de política económica es una restricción importante. Fuerte. ¿Y yo? Sí, a ver, el tipo de cambio sigue estando muy bajo y ni hablar que hace un mes estaba muy bajo para la productividad que tiene la economía argentina. Y para, a ver, digo, cuando el tipo de cambio está muy bajo, los inversores, sobre todo los que tienen resto y se dedican un poco a esto, van viendo cuánto pueden ganar invirtiendo en pesos y cuánto pueden ganar yéndose al dólar. Y mientras tienen alguna rentabilidad en pesos y el tipo de cambio parece que está estable, algunos se animan a estar en pesos, siempre mirando de reojo qué pasa con el tipo de cambio para pasarse directamente, ¿no? Tenemos el informe de JP Morgan de hace poco que decía que la exposición a la Argentina ya estaba bastante alta y que recomendaba rever esas posiciones. Yo estoy de acuerdo que el tipo de cambio no afecta a las exportaciones ni las impo de un día para el otro, pero sí pienso que si lográramos tener un tipo de cambio relativamente más estable o que acompañe a la inflación, sería mucho más deseable. A ver, ¿cómo lo pongo esto? Bajar la inflación fijando el tipo de cambio es pan para hoy, hambre para mañana, porque en algún momento ya no aguanta más y el tipo de cambio pega el salto y cuando pega el salto volvemos a tener inflación. El desafío es cómo hacer para bajar la inflación sin atrasar el tipo de cambio. Hasta ahora este gobierno no ha logrado hacer eso, ha bajado la inflación atrasando muy fuerte el tipo de cambio. Devalúa al 8, al 10, como puede pasar en julio, y tiene una inflación de 2, habrá logrado en el cortísimo plazo parte de ese objetivo. Sí, sería un traspaso a precios particularmente bajo, yo calculo que si hay una devaluación del 10 o si se sostiene esto en el tiempo, la inflación va a volver a ser por encima del 2% mensual. La clave es cómo haces para llevarla del 2 al 1,5 de nuevo sin volver a atrasar el tipo de cambio. Y ahí yo estoy de acuerdo, política de ingresos, sentar a las diferentes partes para pelearnos por la torta, pues lo que hacemos es pelearnos por la torta,
pero con una torta que crezca. Digo, nosotros nos estamos peleando por una torta que cada vez es menor y por lo tanto cada pelea se traslada directamente a precios. Ahí es donde se pudre todo, cuando quieren armar la mesa de precios y salarios. Ni siquiera se pudre, o sea, no sucede nada. Claro. No se arma o van y se miran las caras y no pasa nada. Quiero ver si los entendí bien. Fabián creo que con más énfasis, Guido con menos énfasis, pero más o menos los dos están diciendo que no es el tipo de cambio atrasado lo que está incentivando las importaciones, o no es tan lineal eso. Porque me sorprende esa... Yo creo que no es el tema de las importaciones récord que tiene hoy Argentina, no es el tipo de cambio real. ¿Qué es? Es la apertura arancelaria, la apertura de regulaciones, el levantamiento de un montón de restricciones. Porque viste, si vos me dis, un perdóname, milagro diciendo, en vez de producir termos, ahora voy a importar desde China, ¿eso no es de dólar barato? O el turismo emisivo. sí, pero también levantaron muchas restricciones. Si vos mirás el volumen de importaciones en relación al nivel de actividad económica, sacás esa relación a través del tiempo, vas a encontrar que cuando la economía pega un salto, empuja, las importaciones despegan 3 veces más, ponerle, por decir algo, ¿no? Sí. Bueno, ahora despegaron 10 veces más, no sé cuál es el número, pero eso no es usual, y ahí hay algo más que el tipo de cambio real. Nosotros hemos tenido tipo de cambio real de estos niveles en el pasado reciente, no teníamos importaciones de estos niveles. Okay. O sea, esto es otra cosa. No estoy diciendo que el efecto del tipo de cambio real sea cero. Lo que digo es que hay otro factor mucho más relevante. Sturzenegger levantando restricciones de Atroche y Mochi. Amazon, Sí. todas esas cosas. Y depende del sector también, ¿no? Porque recién, Gabriel, vos mencionabas al turismo. El tipo de cambio al turismo le pega muy rápidamente porque justamente no hay un proceso productivo como puede ser una fábrica, no sé, de autos. Digo. El turismo es la decisión de cada familia si se va a la playa de Mar del Plata o la de Florianópolis, y eso lo decidimos unos meses antes. Entonces, en el turismo, evidentemente sí pega muy rápidamente el tipo de cambio, y el déficit de turismo que tuvimos, récord, y también récord, el primer trimestre de este año tuvimos importaciones, el 32% de todo lo que gastamos los argentinos fue importado. Eso es el dato más alto en 135 años. No. Sí, exactamente, claro. En 135 años. Ah, esto es terrible. Por eso, perdóname, ¿no? Por eso decía que hay una cosa inusual ahí, claro, ¿no es? Claro, en el tema de importaciones no solo se explica por el tipo de cambio. Por eso, la verdad es que venimos diciendo muchos mandriles, digamos, Bien, venimos diciendo... No, pero venimos diciendo, ojo, que el tipo de cambio está muy bajo, cuidado con el déficit de cuenta corriente. Por déficit de cuenta corriente tenemos allá hace 12 meses consecutivos, no estoy hablando de los datos del Banco Central, o para no ponerme técnico, pero hace 12 meses que tenemos déficit de cuenta corriente. Eso es que Argentina aumenta su deuda externa. Claro. ¿Sí? Quizás no el sector público, el sector privado tal vez lo está haciendo, pero el gobierno dice, mientras sean los privados no me puedo meter. Y uno también puede incentivar al sector privado a hacer una cosa a la otra. No es que el sector público no pueda hacer nada. Regulación estatal. Y eso no te evita una crisis, porque vos para financiar un déficit, cualquiera sea, necesitas a alguien que te financie. Y si ese que te financia te dice, mira, no te financio más, aunque sea el sector privado, y vamos a tener un problema. Claro. Muchas gracias, chicos, por venir. Me quedo más preocupada que antes. Gracias Fabián, gracias Guido. Gracias. No, gracias a ustedes. Está